Muy bien, mis hermanos, vamos a estar abriendo la palabra del Señor en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y la porción que estaremos considerando la encontramos en el capítulo 2, versículos 11 al versículo 13. Quisiera partir de la siguiente introducción a través de una pregunta. ¿Qué sentiría usted si lo separan totalmente de cualquiera de sus hijos? Medite por un momento en esta pregunta. ¿Qué sentiría usted si lo separan totalmente de cualquiera de sus hijos? La respuesta es que un padre o una madre sentiría dolor. Esa fue la historia que experimentaron unos padres cuando fueron separados de su hijo único. No solo fue una ruptura física, sino una ruptura relacional, una ruptura amorosa, una ruptura afectiva. La tragedia de Edén es algo similar. La separación del hombre de Dios a causa del pecado causó dolor, tristeza, amargura. La comunión entre Dios y el hombre se rompió totalmente. No solo fue una ruptura espiritual, sino relacional. El hombre dramáticamente es separado de Dios a causa del pecado. El texto de hoy nos enseña que por la obra de Cristo hemos sido acercados. Esto no significa que estamos a unos escasos centímetros de Cristo o a unos milímetros de Él. No, no significa eso. Cuando decimos que hemos sido acercados a Cristo, se está diciendo que estamos en Él, que estamos en Cristo Jesús. La tragedia de haber sido separados por el pecado es revertida, y el que estaba lejos ahora es traído de vuelta por la gracia, por la relación a través de Él. La obra de la cruz hace que nuestra relación con Cristo se restaure y de esta manera ahora quien ha creído a Cristo Jesús y al Evangelio está en Cristo Jesús y está más cerca que nunca. Ese es el título de nuestro sermón, más cerca que nunca. En esta porción que leemos del versículo 11 al versículo 13, Pablo está atacando varios problemas: el orgullo espiritual, problemas de identidad cristiana, barreras étnicas, es decir, unos por ser judíos y los otros por ser gentiles. Pero a los dos se les recuerda, a los dos grupos se les recuerda que tanto unos como otros son salvos por la gracia del Señor. Así que de manera cómoda podamos leer la escritura. Dice así Efesios capítulo 2 versículos 11 al versículo 13. Leo la palabra del Señor en favor de ustedes. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es el texto en la mañana de hoy. En 3 puntos de nuestro sermón, Pablo nos va a recordar lo siguiente. Versículo 11. Recuerden cómo eran llamados. Versículo 12. Recuerden cómo estaban. Y versículo 13. Todos son acercados por Cristo. Así que meditemos en nuestro primer punto del sermón en esta mañana. Número 1. Recuerden cómo eran llamados. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Lo que Pablo está mencionando aquí nos refleja de manera muy importante cómo los gentiles antes de su conversión
cómo los gentiles, antes de venir a Cristo Jesús, eran llamados de forma desobligante. Se les decía incircuncisos. Y una persona se describe incircuncisa para indicarle que no pertenece al linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, no hace parte de esa línea cultural que describe a los israelitas. Cuando decimos que es incircunciso, o cuando se menciona esta palabra incircunciso, se está mostrando de manera casi que insulsa la expresión para describir un agravio, una ofensa. Era la forma de describir a un gentil. Cuando se le dice a una persona incircuncisa, se le menciona esto con el ánimo de ofenderle. Un incircunciso era un término desobligante, era casi un insulto. Y esa palabra incircunciso es la que precisamente usa David allí en el libro de Samuel para decirle a Goliat, al gigante Goliat, ¿quién se ha creído este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y es una palabra con la cual se describía a los gentiles. De hecho, los gentiles eran llamados en ocasiones perros, eran llamados impíos, eran llamados pecadores, y estas palabras se resumen en una expresión: incircunciso. ¿Por qué eran llamados así? Por no pertenecer al pueblo de la promesa, al pueblo según la descendencia del linaje de Abraham. Igualmente por la vida que llevaban en otro tiempo. Un incircunciso era la manera como se etiquetaba a una persona. Era un sobrenombre, era una designación que marcaba la identidad y marcaba el desprecio que se tenía por esta persona. Como aplicación que podemos extraer, que las etiquetas en Cristo caen. No existen niveles de cristianos, no somos unos más que otros. Somos lo que Dios ha hecho en Cristo. Él nos ha hecho cercanos a todos, algunos siendo de un linaje, otros siendo de otro linaje, pero finalmente todos somos hijos de Dios. Los creyentes gentiles estaban olvidando su condición pasada por la cual eran llamados incircuncisos. Y Pablo les dice, por tanto, acordaos, hagan memoria, recuerden. ¿Y por qué Pablo insta muchísimo a acordarse, a recordar? Y esto no es casual. Aquí la palabra llamar es lo mismo que colocar y se relaciona con identidad. Pablo está enfrentando un problema espiritual muy concreto en la iglesia de Éfeso. Y es que el peligro del orgullo espiritual era latente. ¿Y de qué dependía esto? Que el creyente gentil había olvidado cómo se describía antes y cómo le describían antes. ¿Por qué insistir en esto? Porque cuando el creyente olvida quién era, fácilmente cae en la autosuficiencia, se vuelve sobrado. Y aquí no hay cabida para sobrados, para los autosuficientes, para los arrogantes, aquellos que miran por encima del hombro. Cuando la Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Cuando Pablo dice, por tanto, acordaos, está dando un antídoto contra el orgullo. Les obliga a ver que su salvación es totalmente por gracia, no por mérito alguno. Pudiéramos pensar que los judíos pudieran ganarse la salvación porque eran del linaje de Abraham, pero no es así. La salvación es por gracia. Y pudiéramos decir que los gentiles se ganan la salvación porque son gente despreciable en medio de la sociedad y como que eso es un punto de partida para salvarlos, pero tampoco es así. Tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia de Dios. Este problema étnico que Pablo está tratando ya ha sido tratado también en otros
textos de las Escrituras. Por ejemplo, en Hechos 15, la manera como los judíos trataban a los gentiles era considerado como algo irrelevante. En el primer concilio de la iglesia, Pablo y Bernabé cuentan que Dios ha obrado de manera extraordinaria para salvación de los gentiles. Y esto generaba estupor en el pueblo judío. ¿Cómo así que el Dios de nosotros también ha alcanzado al pueblo gentil? Eso era incorrecto, eso no podía ser. Eso no era consecuente con lo que tradicionalmente se creía. La Biblia nos dice que ya no hay ningún tipo de distinción entre un pueblo y otro. En este texto de Hechos 15 se manifiesta que los gentiles han sido alcanzados por la gracia de Dios y que también son salvos, también son partícipes de las bendiciones eternas de Cristo. Y esto produjo una gran discusión. Era inentendible y aún era inaceptable pensar que un grupo de personas, en este caso los gentiles, también gozarían de las bendiciones eternas del Señor. Para los judíos, quienes eran los circuncidados o los de la circuncisión, esto era inaceptable. En Hechos capítulo 15, versículos 7 al 12 se nos dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, nótese esto, después de mucha discusión. ¿Y dónde radicaba la discusión? Eso, en por qué Dios había alcanzado a los gentiles. Pedro se levanta y les dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Evidentemente Pedro había predicado a un hombre llamado Cornelio. Y aún Pedro, en su condición de ser un judío nativo, de ser propiamente de linaje, quizás se preguntó: ¿y por qué tengo que entrar a la casa de un pagano, de un gentil como Cornelio? A lo cual Dios, de manera pedagógica, le muestra a través de una visión. Un lienzo se desplegó desde el cielo con un poco de imágenes de animales inmundos. Y el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Así que Pedro está ratificando y está diciendo que los gentiles, también por la boca de Pedro, escucharon el Evangelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Y en Efesios también se nos dice que los creyentes, habiendo oído la palabra del Evangelio, habiendo oído la palabra de gracia, fueron sellados con el Espíritu Santo. Lo mismo que nos dice aquí Hechos 15, que el Señor les dio también el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Esto lo menciona Pedro, versículo 9 de Hechos 15. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Es decir, que el Señor, por medio de la fe, también impactó la vida de los gentiles. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Y Pedro está diciendo que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor. La multitud escucha a Bernabé y a Pablo, y ellos contaron grandes señales, grandes maravillas que Dios hizo por medio de ellos entre los gentiles. Así que judíos y gentiles igualmente son salvos por gracia. Las mismas señales que Dios ha hecho en el pueblo judío son las mismas señales para el pueblo gentil. Eso fue lo que no entendieron los judíos en los días del Señor Jesucristo. Ellos llamaban a los gentiles de manera desobligante incircuncisos, pero ahora estos incircuncisos son creyentes. Así que, de forma aplicativa, si eres de un color de piel distinto al de tu hermano, pero si los dos han creído en Cristo Jesús, los dos
son salvos. Si tú eres gordo y el otro es flaco, pero si tanto el gordo como el flaco han puesto su fe en el Señor, ellos son salvos por la gracia de Dios. La gracia de Dios alcanza a unos y a otros. Y esto derriba toda etiqueta. Esto derriba toda designación. Esto derriba todo apodo. Aunque hay que recordar de dónde fuimos llamados o cómo nos llamaban anteriormente. ¿Y cómo nos llamaban antes de conocer a Cristo? ¿Cómo nos describían? Eso es lo que Pablo nos indica en este primer punto. Vayamos a nuestro segundo punto. Recuerden cómo estaban. Pablo les recuerda que antes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Son 5 aspectos, 5 grandes verdades que describen a una persona o describen a un creyente lejos de Cristo, a un creyente que no ha sido creyente. Y el apóstol le dice, ustedes deben acordarse cómo estaban. ¿Y cómo estaban? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así estaban. Y esa es la condición de todos aquellos que están sin Cristo. Pablo les recuerda que antes estaban sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Y estar sin Cristo significa seguir separado de Dios. Estar sin Cristo significa estar distante, lejanamente de la fuente de vida. Estar sin Cristo significa vivir sin salvación. Y no se trata solo de ignorancia, sino de una realidad espiritual. Estar sin Cristo significa permanecer bajo la condenación. Estar sin Cristo significa no tener acceso a la gracia redentora. Cristo es el centro del plan de Dios, por cuanto Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y fuera de Él no hay reconciliación con el Padre. Estar sin Cristo significa vivir irreconciliados con el Padre, y la ira de Dios pesa sobre nosotros. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 12 nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por tanto, estar sin Cristo es estar espiritualmente muerto. No hay un mediador y no hay justicia y mucho menos salvación. Lo segundo que el apóstol Pablo nos recuerda en este versículo 13 es que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Y permítanme aquí un paréntesis. Una cosa es un israelí y otra cosa es un israelita. Un israelí describe a ese lugar territorial, a ese lugar geográfico, allí en Medio Oriente. Pero cuando se refiere a Israel o a un israelita, estamos hablando de aquel que pertenece a Dios. Un israelí habla de esa parte étnica, de esa parte territorial, de esa parte geográfica. Pero otra muy distinta es un israelita. Déjenme darles el siguiente ejemplo. Si un palestino cree en Cristo, aunque étnicamente es palestino, pero si ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, lo hace un israelita. Es decir, que cualquier persona de cualquier lugar del mundo, aunque no pertenezca al linaje de Abraham, pero si por medio de la fe pone su confianza en el Señor Jesucristo, esto lo hace un verdadero israelita. El apóstol Pablo nos lo aclara en la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 25 al 29, que nos dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es decir, que cualquiera que haya creído en Cristo Jesús, aunque no pertenezca al linaje de Abraham, pero por haber creído en Cristo Jesús, ciertamente linaje de Abraham es. Pablo señala que los gentiles estaban alejados de esta ciudadanía de Israel. Estaban fuera, excluidos del pacto o de esa ciudadanía. Y esto implicaba no participar de los privilegios espirituales dados por Dios, como dice el Salmo 147, versículos 19 al 20. Ha manifestado sus palabras a Jacob. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Esta distancia no era meramente geográfica o política, sino profundamente espiritual. Lo tercero que nos dice Pablo en este versículo 13 es que estos gentiles estaban ajenos al pacto de la promesa. Los gentiles eran ajenos a los pactos de la promesa. Efesios 2:12 indica que no tenían la participación directa de las alianzas que Dios estableció con su pueblo, como el pacto con Abraham. Un pacto es la iniciativa divina de asegurar la salvación de los escogidos de Dios. A esto se le llama el pacto de gracia, sustentado por un pacto de redención. Estas promesas incluían bendición, redención y una descendencia a través de la cual vendría el Salvador. Estar ajenos implicaba no tener garantía ni seguridad de estas bendiciones. Sin embargo, Gálatas 3:29 declara que en Cristo los creyentes ahora son linaje de Abraham y herederos según la promesa, mostrando cómo el Evangelio incluye a los gentiles en aquello de lo cual antes estaban excluidos. Por medio de la fe, ahora se hacen partícipes de ese pacto. Se dice también en este versículo 13 que los gentiles estaban sin esperanza. Aquí la palabra esperanza describe la vida espiritual del hombre, sin propósito, sin sentido, sin las promesas de Dios. Y sin esas promesas de Dios el futuro es incierto y está marcado por el juicio divino. Mientras que los creyentes tienen esperanza viva, nos dice Primera de Pedro 1:3, y la seguridad de una vida eterna, según Tito 1:2, el que está fuera de Cristo vive sin certeza de redención. Y esta condición no solo afecta su futuro eterno, sino también el presente, pues quien está sin esperanza carece de un propósito último y un consuelo verdadero. Finalmente el apóstol dice que los gentiles estaban sin Dios en el mundo. La palabra usada implica vivir como ateos prácticos, separados de la comunión con el Dios verdadero. Aunque los gentiles podían tener religiones y dioses, no conocían al Dios vivo, al Dios verdadero. Esto los deja en una condición de oscuridad espiritual, como afirma Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Estar sin Dios no es ausencia de religión, sino ausencia de relación verdadera con Él, lo cual es la raíz de toda perdición. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Todos son acercados por Cristo, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora todos los creyentes, llámese de origen gentil o de origen judío, están en Cristo, están dentro de Cristo. Y así comienza el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús. El pero ahora marca un contraste radical entre la condición pasada y la realidad presente del creyente. No estamos hablando de una evolución humana, sino de la intervención divina. En Cristo Jesús indica la unión con Él como la base de todo cambio espiritual.
Segunda Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que antes era muerte, lejanía y condenación, ahora es vida, es cercanía y es reconciliación. Este cambio no ocurre por esfuerzo humano, sino por estar unidos a Cristo, por esa gracia divina y mediante la fe. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Pablo recuerda nuevamente la condición pasada lejos, una lejanía, una distancia que no es física, sino espiritual y de pacto. Como dice Isaías 59, versículo 2. Vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Estar lejos implicaba exclusión, ignorancia, perdición, separación total de la comunión con Dios. Y Pablo recuerda que mediante la vida que es en Cristo y la grandeza de Dios y la manifestación de su gracia, los que estábamos lejos, ahora estamos cerca. Dice que hemos sido hechos cercanos. Aquí está la obra de Dios. Es una acción pasiva, lo que significa que no fue el hombre quien se acercó, sino Dios quien se acercó al pecador. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero este acercamiento solo es posible porque Dios primero obra en el corazón. La iniciativa de principio a fin es de Dios y nosotros respondemos a ese llamado. La cercanía implica reconciliación, acceso y comunión restaurada. Y nos da finalmente el Evangelio. Dice que estamos cerca a Él por la sangre de Cristo Jesús. El medio de la reconciliación es claro, es diciente, la sangre de Cristo. No fue por obras, no por religión, sino por sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Hebreos 9:22 nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre de Cristo satisface con plenitud la justicia divina. Quita la culpa del pecado porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de sus efectos como la culpa, la vergüenza y los miedos. Su sangre fue derramada y por ser derramada obra en nosotros limpieza. Y este es el fundamento de la paz con Dios. De hecho, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que estaba separado por el pecado es unido por el sacrificio perfecto de Cristo. ¿Cómo podemos aplicar el Evangelio a nuestra vida? El pecado produce separación porque Dios es santo y justo. Y esa culpa debe ser tratada. Se dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no se puede remover. La justicia de Dios exige un pago y requiere un pago. Y la sangre simboliza ese pago. La sangre del Señor Jesucristo fue el precio de nuestra redención. Cristo derramó su sangre como sustituto. Él cargó la culpa que nos separaba y satisfizo la justicia divina en nuestro lugar. Isaías 53:5, Primera de Pedro 2:24 nos dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido curados. Es decir, la barrera no se quita ignorando el pecado, sino resolviéndolo. ¿Y dónde se resuelve el pecado? En la cruz. La deuda fue pagada y la enemistad removida. Por esa sangre ahora estamos más cerca que nunca en Cristo Jesús. Amén y amén.